tal, chicos? Un video más. Ahora seguimos con los límites trigonométricos, así que tienes que abrir tu Sharingan como acá y tachi. Bueno, ustedes saben que a mí me gusta la teoría súper corta, súper eficaz. Por ahí me han dicho, profe, ¿por qué no hace demostraciones, los pasitos? Bueno, si me lo piden, puedo hacer un video de, ¿no? de demostrar, ¿no? Los límites con las demostraciones, ¿no? Pero bueno, todos los que me han hasta ahorita comentado quieren problemas resueltos, más que todos, de una manera sencilla y rápida para entender. Y es por eso que los hago así, ¿no? Si en un momento lo piden, bueno, lo haré de otra manera, no se preocupen, porque la voz del pueblo, la voz de Dios, ya saben, ustedes mandan. Bueno, como le digo, acá límites trigonométricos, el problema radica en que la mayoría no domina mucho la trigonometría, sobre todo las identidades, no doble, triple, las auxiliares, de suma producto, producto suma. Ahí está el problema. Eso es lo que pasa en los límites trigonométricos, porque no es nada del otro mundo, pero eso sí, si no sabes trigo, estamos fritos. Bueno, lo que debemos saber en este tema es esto, estas dos propiedades. Si el límite tiende a cero, ¿no? De una razón seno entre x, eso sale 1, 1. Y lo mismo cuando es tangente entre x, ojo, cuando tiende a cero, mira, cuando tiende a cero, ¿cuánto resulta? 1. Recuerda estas dos. Abre tu Sharingan. Mira, entonces, ¿qué pasa? Límite de seno sobre x, cuando x tiende a cero, ¿cuánto da? 1. Y límite de tangente entre x cuando x tiende a cero, ¿cuánto da? 1. Eso es todo. Eso es todo lo que tenemos que saber, ¿no? Y con eso se acabó. Ahora sí, vayamos a resolver. Atento, que lo voy a hacer de una manera violenta, me voy a poner salvaje como algunos compañeros por ahí. Ya sabes, tu profe es salvaje. Ya, así, también, ahí está, algo así. Entonces, vamos. A ver, primero ustedes ya saben, y vamos a empezar suavecito y después ya nos ponemos más, ¿no? Más salvajes. Mira acá, profe, se parece a la primera propiedad, se parecen, ¿no? A las propiedades de frente. Pero ¿qué pasa? Mira, ¿cómo tiene que ser el ángulo con el valor? ¿Ah? Mira, el ángulo con la variable que está abajo. ¿Cómo tienen que ser? Iguales. Ah, x y x. Tienen que ser iguales, iguales. ¿Son iguales? No, porque acá es 3x y aquí es x. Ah, entonces, ¿tú qué haces? ¿Qué haces si no son iguales? Bueno, ponlo igual. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, multiplico arriba y abajo por ese 3 para que se vuelva justamente lo que yo quiero. ¿Viste? Y ya está. ¿Pasó algo? No. Mira, seno de 3x entre 3x, ¿viste? Igual la variable con el ángulo. ¿Son igualitos o no? Sí. Entonces, ¿puedo aplicar la propiedad? Sí, en one. Esto es como es un número, sale y sería el límite de seno de 3x entre 3x, 1. Se acabó. Y 3 por 1, 3. Ya está. Finish. ¿Viste? Profe, qué fácil. Claro, porque es la primera, ¿no? Esto tienes que saber. Como siempre digo, yo te voy a hacer siempre los problemas así, de menos a más. Obvio, lo que tienes que saber. ¿Que hay más tranca? Claro que hay más trancas. Ni modo. Pero si no sabes esto, menos haces los otros, pues primero aprende esto. Para que no estés pidiendo ayuda por cosas fáciles. Pide ayuda para algo tranca. Siempre y cuando lo hayas intentado primero. Tú ya sabes. Ya, profe, la misma idea, pues, profesor. Si acá es 5x y él es x, le pongo 5 arriba y abajo. Sí, está bien. Aprendiste rápido. Ahora sí, aplico la propiedad. Límite tangente de x de 5x entre 5x, 1. Este como es número, sale afuera. Y 5 por 1, 5. Se acabó. Super archipapayita. ¿Viste? ¿Estás entendiendo o no? Sí. Esto es lo que tienes que hacer. Ya sabes, si ves una razón seno o tangente y abajo un x y la razón tiene un número multiplicado por x, simplemente multiplica y divides uno arriba y uno abajo para que no se altere el valor que está al costado de x. No te olvides, esto es básico. Esto es lo más básico en los que son límites trigonométricos. Esto tienes que saberlo. Son problemas papayita. Ya está. Vamos a subir un poquito el nivel, mira. Un poquito nomás. Ajá, todavía tiende a cero. Cuando tiende a cero, puedo aplicar las propiedades que he hecho. Ojo, cuando tiende a cero. Profe, tangente y seno, justo son las propiedades, sí. Profe, pero falta, pues. Sí, tienes razón. ¿Qué falta? El x abajo en los dos casos. Sí, tienes mucha razón.
Entonces, ¿qué le hago? Lo voy a agregar. Lo voy a agregar. ¿Lo vas a agregar? Claro. Vamos a agregarle tanto abajo como arriba. Ya está. Tangente 2x y x, para que no se altere. Ya. Y abajo ese seno 5x, ¿a qué va a ser igual? Ya, pues, igualito, seno de 5x abajo x. ¿Viste? He dividido tanto a tangente como el seno con x. ¿Para qué? Para que no se altere, pues. Se va, se aplica extremos medios, se va y te queda lo mismo, ¿no? Sí. Por eso es que divide tanto el tangente como el seno y no pasa nada. No pasa nada. Ya, pero aún ahí no puedo aplicar la propiedad. ¿Por qué? Recuerda, ¿cómo tiene que ser el ángulo con su denominador? Tienen que ser iguales. Si acá es 2x, acá también tiene que ser 2x. Para que no se altere, le pongo 2 acá, ¿ves? ¿Por qué? 2 arriba y 2 abajo, chao. Profe, acá lo mismo, claro. Pongo 5 abajo y 5 arriba. ¿Viste? Ah, ya. ¿Entendiste? Sí, ya está. Ahora sí, aplico límite tanto arriba como en el denominador. Como esto tangente 2x entre 2x, sale 1. ¿Qué te queda? 2. Abajo, 1 por 5, 5. Ya está. O sea que al final, ¿qué te queda? 2 quintos. Nada más, nada más. Ya está. Se acabó el problema. Ah, ya. Ah, ya. Muy bien. Ah, ya, profe. Entonces, lo primero que hizo, se dio cuenta como el tangente y el seno tienen propiedades, le agregó la x abajo, sí. A cada uno, sí. A cada uno le agregó. Ah, ya. Y ahora lo acomodó, 2 arriba y 2 abajo, para que sea tangente 2x, 2x. Así es. Y aquí 5, 5 para que sí. Y ahora, ¿qué hice? Apliqué la propiedad, tanto arriba como abajo, y salió 1, 1. Chao. ¿Qué te quedó? 2 quintos. Nada más. Ah, es casi parecido esto. Casi, casi, ya. Chao. Mira acá. Problema número 3. Ah, profe, entre x y entre x. Le de 3 arriba y 3 abajo, 2 acá, 2 arriba y ya está. No. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? Porque no puedes aplicar la propiedad acá, hijo. Recuerda, mira. ¿Qué ha pasado? Esa propiedad se aplica cuando x tiende a cero. Ah, ya. ¿Y aquí tiende a cero? No, profe, tiende a pi. Ah, viste. Ah, ya. Diferente, ¿sí o no? Sí, profe. Ya, pues. Entonces tú ya sabes. Tú ya sabes. Entonces, profe, ¿qué voy a hacer? Entonces, ¿qué voy a hacer? Dígame. Bueno, lo que vas a hacer es tratar de descomponer ya sea el de arriba o el de abajo para que se vaya. ¿Por qué? ¿Te acuerdas cuando hicimos límites? El primer límite es hay que romper la indeterminada. Si reemplazas pi, sería seno de 360. ¿Y cuánto es seno de 360? Es cero. Y el cero no debe estar abajo, recuerda, no debe estar abajo. Entonces, ¿yo qué quiero que se vaya? Ese 2pi yo no quiero que esté, quiero que se vaya, porque es lo que me está creando el cero. Ah, ¿viste? Ya, profe. Igualito a los límites uno que hizo, sí, hay que romper la indeterminada. Ya, entonces yo no quiero que haya seno abajo. No. Profe, pero entonces, ¿cómo hago? Ya, para eso tienes que aplicar tus conocimientos trigonométricos, pues. ¿Acaso no es cierto que seno de 3x lo puedes poner así? Mira, mira, no te me distraigas, no te me distraigas. 3x, lo pongo 2x más x. Sí, claro que sí. Ah, profe, ¿y por qué eso? ¿Y por qué he hecho eso? Porque yo quiero que se vaya el seno de 2x y esto justo va a salir 2x aplicando ángulos compuestos, que tú ya sabes, obvio, has visto mi video, ¿sí o no? Por supuestation. Profe, pero ¿y por qué agarro 3? Primero, porque yo sé que tengo que irme el 2x. Y obviamente el mayor, si lo descompongo, va a aparecer el 2. Si tú descompones el menor, no aparece el 3. Aparte, el 3 no es el que me crea la indeterminada. ¿Quién era? El 2. Por eso. Entonces ya sabes,
Por eso dice, y ahora, profe, aplicas tus ángulos compuestos, pues tú ya sabes, seco más cose, ¿te acuerdas? Ah, ya, sí, lo vamos a hacer de frente porque se supone que tú ya sabes. Seno de A más B, ¿qué sería? Seno de A, ¿no? Seno de A por el coseno de B, más, al revés ahora, coseno por el seno. Ya está. ¿Viste? Ya, profe. Ya está. Perfecto. Muy bien. ¿Y ahora qué hago? Deshomogenizo. Ya sabes. Entonces paro para él y para él. Ya, bacán, profesor. Vamos a deshomogenizarlo. Mira, mira, no te me distraigas. Lo vamos a deshomogenizar. Entonces, aquí sería seno de 2x, seno de 2x por el coseno de x, ¿no? Ahí está, ya está. Esa es la primera parte, más, profe, ¿qué está haciendo? Lo estoy deshomogenizando, más, ahora el otro que me queda sería coseno de 2x, coseno de 2x por el seno de x, ya está. ¿Viste? Lo he deshomogenizado, nada más. Lo estoy deshomogenizando, ya está. Lo separé en dos, ya está. ¿Y ahora qué hago? Ya, pues tú ya sabes. Vamos a... Chau, ya sabes tú. Seno arriba, seno abajo, chao, ya está. ¿Viste? Super archi papayita, ¿sí o no? Claro, pues profesor, super archi papayita. Muy bien. Y ahora, coseno de 180. ¿Cuánto es el coseno de 180? Coseno de pi. Ya está, pues. Exacto, menos 1. Menos 1. Ya está. Acá abajo me queda menos 1. Ya está. De frente nomás. Reemplazando, ¿viste? Profe, ¿y acá en el otro lado? Ah, acá todavía falta un poquito, hay que trabajar. Todavía está el 2x que me está molestando. Este 2x está que me molesta. Pero ahora, ¿qué hago? Ya, pues tú ya sabes ángulo doble, ¿sí o no? Claro, este seno de 2x aquí se transforma. Ah, ya. Ya estoy entendiendo, profesor. El seno de 2x es 2 seno por coseno. Así es. 2 seno por coseno. Ya está. Muy bien, profesor. ¿Y ahora qué vas a hacer? Lo mismo que hice arriba. Se van los senos. Se van los senos. Exacto. Ya está. Seno arriba, seno abajo. Muy bien. ¿Qué te está quedando? Coseno de 2x sobre A se terminó. ¿Por qué? ¿Cuánto es el coseno de 360? Ah, ya, 1. ¿Y el coseno de 180? Menos 1. Entonces, ¿cuánto sale? Menos 1. Ya está. Con el 2 que estaba abajo, menos 1 medio. Se acabó. Pues esto sale menos 1 menos 1 medio. Ya está. Muy bien. Eso es todo. Y ahora termínalo. Termínalo. ¿Cuánto sale eso? Eso sale menos 3 medios. Y se acabó el problema. Ya está. Chao. Profe, no entendí. Este 2 como es número, sale, pues es un medio, sale acá adelante. Reemplaza el 180 acá, sería 360. Coseno de 360 es 1. Reemplaza acá, coseno de 180, ¿cuánto es? Menos 1. Por eso que sale menos un medio. Ah, ya. Ya está. Recuerda que yo quería que se vaya el seno de 2x porque salía 0. Este era lo que quería que se vaya. Y acá se fueron. ¿Viste? Se fue. Acá lo transformé, ¿ves? Entonces, mira, ¿qué hemos aplicado? Dos temas. Ángulos compuestos y ángulo doble. Por eso es que se hace complicado para algunos, porque no saben cómo trabajarlo. Pero no te preocupes, solamente repasa temas. Sigamos y para que veas cómo se relacionan todos los temas. Profe, ¿y acá? ¿Recuerdas nuestro video 1? Mira, son raíces. Ah, antes que todo, ¿quién es la indeterminada? El acá. ¿Por qué?
¿Cuánto es seno de 0? Tú ya sabes. ¿Cuánto es seno de 0? 0. ¿Ya ves? Entonces, ¿qué es lo que tengo que romper? El seno, la indeterminada. Ese es el que no quiero. ¿Viste cómo ayuda el primer tema? Todo se relaciona. Se hace lo mismo, pero simplemente se trabaja diferente. ¿Por qué? Porque son ángulos trigonométricos. Acá ya cambia, ya no son algebraicos, son límites trigonométricos. Eso es lo que hace un poquito la diferencia. Pero se trabaja con el mismo criterio, romper la indeterminada. Es más, mira acá, ¿qué hago acá? Multiplico. ¿Por quién? Lo mismo que hicimos en los primeros límites. Por su conjugada. Ah, ya. Entonces sería raíz de 2 más lo mismo, ¿no? Solamente cambio ahí la conjugada, 1 más coseno de x. Ya, y para que no se altere, lo mismo, tú ya sabes. ¿Viste? ¿Es el mismo criterio que hemos aplicado en los límites primeros o no? Sí, lo mismo. ¿Cambio en algo? No. Lo que está cambiando es simplemente en cómo usar, ¿no? Las propiedades trigonométricas, nada más. De ahí es lo mismo. De ahí es lo mismo. Es lo mismo. Ya está. Se acabó. ¿Viste? Vamos a multiplicar por eso. Ya está. Eso es lo que tengo que hacer. ¡Ping! Ya está. ¿Viste? Eso es lo que tengo que hacer. Profe, ¿por qué es eso? Porque es raíz. Yo quiero que se vaya en la raíz. ¿Y por qué? Porque en mi mente yo estoy viendo que se va a raíz. Me queda 1 menos coseno de x. Ah, ya. Ya. Muy bien. Exacto. ¿Y qué tiene que ver eso? Que este seno al cuadrado de x, identidades pitagóricas. Si yo quiero que se vaya, lo puedo poner en función de coseno. Ah, ahorita lo vas a ver. Entonces, multiplicando arriba y abajo, mira, vamos a resolver. Ya multipliqué por la conjugada. Ahora, ¿qué me queda arriba? Arriba me está quedando simplemente, me va a quedar 1 más menos el coseno de x. Ya está. 1 menos el coseno de x. Ya está. Y abajo, todo eso multiplicado por lo que quedó, pues. Por lo que quedó. Que es raíz de 2 más raíz de 1 más coseno de x. Ya está. ¿Viste? Así quedó hasta ahorita. Hasta el momento queda así. Profe, pero todavía no hago que se vaya, que es coseno. Sí, pero tú recuerdas que seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado no es igual a 1, identidad pitagórica, ¿te acuerdas? Sí, profe. Y de ahí, si yo quiero seno al cuadrado, el más coseno, ¿cómo pasa a otro lado? Con menos. ¿Y qué me queda? 1 menos coseno al cuadrado, profesor. Así es. Y si aplico diferencia de cuadrados, entonces, ¿en qué se transforma ese seno al cuadrado al final? Uy, ya, pues. Tú ya sabes, una diferencia al cuadrado. Eso en verdad sería 1 menos coseno de x por 1 más coseno de x. Ya está. Perfecto, ¿viste? Allá, mira, este seno al cuadrado me dio esto. ¿Viste? Para eso hay que saber trigonometrías, identidades. Y hay que saber los principios de límites. ¿Por qué trabajé con él y no con el coseno? Porque yo quería que se vaya el seno. El seno es el que me está molestando. Ah, ya. Por eso que yo lo había visto y multipliqué por su conjugada para que aparezca el seno acá. Una vez que aparecí ya lo transformé. Y ahora, lo que te gusta, el fuchi fuchi. Claro. Ahora sí. Chao. ¿Qué es lo único que me está quedando? Ya, pues 1 más coseno por este, exacto. Y ahora sí, ya no está el seno abajo. No, ya no hay nada de senos abajo. Solamente está, pirín, 1 más coseno por todo lo demás. Exacto. 1 más coseno. Ya está. Eso es lo que me quedó. ¿Vieron? Sí. Y ahora sí puedo aplicar tranquilamente el cero, el límite a cada uno. ¿Por qué? Porque el seno es el que me molestaba. El coseno no. ¿Por qué? Porque el coseno de cero es 1. No hay ningún problema. Ah, ahora sí, reemplaza con total tranquilidad. ¿Y eso qué me va a dar? ¿No? 1, 1 más 1, 2, 2, raíz de 2, más 2 raíz de 2, 2 raíz de 2, ¿no? Por 2, ¿cuánto sería?
4 raíz de 2. Exacto, 1 sobre 4 raíz de 2. Y racionalizando, eso sería raíz de 2 sobre 8. Ya está. Se terminó. ¿Viste? Ah, ya entendí. Ya entendí, profesor. Entonces, principio determinante, romper la indeterminada. Así es. Me di cuenta que la indeterminada era seno. Sí, la indeterminada era seno. Ah, ya. Entonces tengo que botar el seno, sí. Pero no podía. Pero yo me di cuenta que este seno al cuadrado lo puedo transformar en una diferencia de cuadrados con el coseno. Sí. Y justo arriba hay un coseno, mira. Ah, por eso que multipliqué por la conjugada. ¿Para qué? Para que se pueda desaparecer y me salga. Ah, y ahora sí, con total tranquilidad, se fueron los cosenos, se fueron los senos. Y ahora sí, simplemente aplico límite a todos. Y se acabó. Ya. ¿Viste? Solamente es saber trigonometría. Ya. Igual, mira. Mira acá. ¿Cuánto es coseno de 90? Cero. Entonces, yo no quiero que haya coseno, yo no quiero que haya coseno. Así es, yo no quiero que haya coseno acá. Sí, profesor, ese es mi problema. Lo podemos hacer de dos formas, ¿eh? La forma larga y la forma corta. La forma corta ya te expliqué en mis videos de identidades trigonométricas. Esto se puede cambiar. Este coseno lo puedo subir. ¿Sí? Claro, lo puedo subir. Pero si subo el coseno, el otro baja con signo cambiado. Sería 1 más el seno. Ya está. ¿Viste? Ah, su profe, qué rápido. Ya está. Yo no quiero que el coseno esté abajo. ¿Por qué? Porque sale cero. Pero si se está arriba, normal, no pasa nada. ¿Cuánto es seno en 90? Seno en 90 es 1. Y 1 más 1 es 2. Ah, entonces sí puede salir eso. Sí, abajo sí. Profe, pero arriba sale cero. Normal, pues. Cero entre 2, cero. Y se acabó el problema. Al ojo salía eso. Ah, su profe, qué violento. ¿Pero qué? Tenías que saber esto. Yo ya te expliqué mi video de identidades trigonométricas. Te demostré cómo sale esta fórmula. Revísalo, revísalo. Ya está, mira, facilito. Profe, y si no me acuerdo, ¿qué hago? Si no te acuerdas, multiplicas por la conjugada. Pues crea la diferencia al cuadrado, ¿no? Por 1 más seno, arriba y abajo, y vas a llegar a lo mismo. Vas a llegar a lo mismo. Ah, ya, profe, qué violento es usted. Por supuesto, pues hijo, ¿qué más? Sigamos, sigamos. Ya está. Mira acá, las 6. Ajá, regresamos a cero, ya. Obviamente tengo que eliminar el X. ¿Por qué? Porque cero no debe estar abajo, pues es lo obvio. Muy bien, perfecto. Profe, pero ¿cómo elimino? Mire, variables algebraicas y razones trigonométricas, profe, ya fui, ya fui. No, pues hijo, mira, si ves un X, seno y tangente, hay que tratar de llegar a esto, pues mira, seno entre X y tangente, o tangente entre X, o los dos están. Ah, ya. Eso es lo que tengo que hacer, eso es lo que quiero tratar de llegar. Ahora el problema es cómo llego a eso. Bueno, si está al cubo, tengo que tratar que aparezca una razón al cubo. Así es. Ya, estos dos no me ayudan. Bueno, aplico principio básico de las identidades. Toda función de razones de seno y coseno. Así es. Entonces, ese tangente, ¿qué se vuelve? Ese tangente se vuelve seno entre coseno. Así es. Muy bien, seno entre coseno. Tú lo has dicho. Seno entre coseno. Muy bien. Y al momento de multiplicar, no, a bajar despacio mejor para que no te traumes. Suavecito nomás. Tangente seno entre coseno. Se supone que ya sabes eso. Se supone. Ya está. Muy bien. Perfecto. Ahora sí, multiplica y factoriza el seno. Ya. Muy bien. Multiplicamos y factorizamos el seno. Perfecto. Acá sí lo va a hacer rápido y aplica extremos medios. Ya, perfecto. Si factorizo el seno sería seno de x sobre 1 menos coseno, ya, y abajo sería x al cubo
por el coseno. Ya está. ¿Viste? ¿Qué ha aplicado? Identidades trigonométricas. Coseno multiplicó, acá está, le factoricé seno, ahí está. Extremos medios, coseno por x cubo, ahí está, x cubo. X cubo, ya está. Muy bien. Profe, ¿y por qué es eso? Te digo que quiero llegar que haya una razón cúbica. Y aquí me di cuenta que es seno de x. ¿Qué me falta? Seno al cuadrado. ¿Para qué? Para que sea seno cubo. Y con este x al cubo, ¡chao! Ah, ya entendí. Ahora, mira, este uno menos coseno, ¿lo puedo transformar a seno? Sí, ¿qué me falta? Su conjugada, lo multiplico por su conjugada. Ya está. Multipliquemos entonces, sería 1 más coseno de x sobre 1 más coseno de x. ¿Viste? Ya está. Si sabes trigonometría, ya la estás viendo ya. Ya está. Sí, profe, ya la vi. ¿Por qué? 1 menos coseno por 1 más coseno es 1 menos coseno al cuadrado. Así es. Y 1 menos coseno al cuadrado es seno al cuadrado. Así es. Y seno al cuadrado por seno, seno al cubo. Ah, ya. Ya la vi, profesor. Ahora sí. O sea, todo esto. Chau, chau, chau. Ya está. Todo esto es seno al cubo. Ya está. Profe, ¿por qué lo estás diciendo tan rápido? Porque se supone que eres universitario, ¿no? No estás en pre. En pre lo hago despacio acá ya. Se supone que ya sabes todo esto. Se supone. Pero te lo indico por si acaso. ¿No? Te lo estoy indicando por si acaso. Ya está. Recuerda, 1 menos coseno por 1 más coseno sería 1 menos coseno al cuadrado. Y 1 menos coseno al cuadrado es seno al cuadrado. Por este seno, seno al cubo. Ah, ya. Revisa tus identidades. Y mira, justo está lo que yo quería. Ah, ya. Esto aplica límite a todo. ¿Cuánto sería? Esto sale 1. Coseno de 0 es 1. 1 más 1. 2. 2 por 1. 2. ¿Cuánto te sale? 1/2. Ya está, se acabó. Solamente es reemplazar. Solamente es reemplazar y ahí ya no hay nada que hacer. Es reemplazar nada más. Ya está. Se acabó. Este seno de cubo con este x cubo te sale 1. Aquí sale 1 por 1 más 1, o sea, 1 por 2, 2. Ya está. Se acabó el problema. No te voy a estar explicando estos pasitos porque tú ya sabes, reemplaza y te sale. Esto sí, que es lo más difícil, la parte trigonométrica, entre comillas. Ya está. Ajá, profe, no me diga. Ya sé lo que va a hacer. Ajá, ¿te diste cuenta? Así es, me di cuenta, profesor. Como son raíces, me recuerda la primera clase de límites. Así es. ¿Y qué hago? Multiplico. ¿Por quién? Por su conjugada. Muy bien, te acordaste. Claro, profesor, me acordé, pues. Perfecto, perfecto. Vamos a multiplicar por la conjugada. Vamos a traerla para acá. Ya está. Entonces multiplicamos por la conjugada. ¿Cuánto es la conjugada? Lo mismo, pero con el signo cambiado. O sea, 1 más el seno de x más 1 menos el seno de x. Ya está. Ya está. Y abajo lo mismo. Pues. ¿Viste cómo se repite la clase anterior? La primera clase que hicimos de límites. Sí, profe, lo mismo. ¿Es? El principio es lo mismo. Lo que cambia de repente simplemente es la forma. Pero se hace el mismo criterio, el mismo principio. No pasa nada. No pasa nada. Ya está. Ahora sí, ya está multiplicado por su conjugada. Y ahora tú ya sabes, pues, profe, ya sabes, tú ya sabes, vamos a multiplicar por la conjugada y ya sabes, mira, se va, ¿qué te queda? 1 con menos 1, se va, ¿qué te queda? Seno, menos con menos más, ¿cuánto es? 2 seno, ah, ya, te queda 2 senos entonces, ya está. Arriba, ¿qué me queda? 2 senos, ya está. Abajo me queda tangente de x por todo ese monstruo que está ahí, exacto. Cópiate uno más igualito, tú no te preocupes, ya va a terminar.
Una vez que ya se multiplica por la conjugada, ya está casi ya todo hecho. Ya está. Ya está. Muy bien. Profe, ¿y ahora qué hago? Ya, pues, yo no quiero que haya tangente. Ah, porque la tangente es cero. Y yo no quiero. Por eso era reconocer siempre la indeterminada, ¿viste? Principios, los principios de los primeros límites. Recuerda, mira mi video si no lo has visto. Entonces, ¿yo qué quiero que hacer? Quiero romper ese tangente. Este tangente es seno sobre coseno, ¿sí o no? Sí, claro. Tangente es seno sobre coseno, profesor. Sí, sí me acuerdo. Ya está, clásico. Entonces se va un seno con un seno. ¿Qué te queda? Coseno, súbelo, sube el coseno, ya, lo subí. Vamos a subir el coseno, ya está. Entonces aquí simplemente queda 2 coseno, ¿no? Ya está. Coseno, aquí ya no hay tangente. ¿Por qué, profe? Porque se fue, pues tangente se transformó en seno sobre coseno. Pero seno arriba y seno abajo se va, que tengo un coseno acá abajo, extremos medios, puesto que subió. Ah, ya. Y ahora sí, simplemente limita todo. ¿Por qué? ¿Cuánto es el coseno de cero? 1, 2 por 1, 2. Abajo, seno de cero, 0, 1 más cero, 1. Raíz de 1, 1. 1 menos cero, 1. Raíz de 1, 1. Y 1 más 1, 2. Ah, su profe, qué difícil. Sí, pues, muy tranca. Entonces, ¿qué te queda? 2 arriba y 2 abajo. 2 entre 2. ¿Y cuánto es 2 entre 2? Pucha, qué difícil, profesor. ¿Eh? Qué difícil. 1. Ya está. Se acabó. ¿Viste? Ah, ¿qué aplicamos? Principio, romper la indeterminada, multiplicar por conjugada, es de tangente, seno sobre coseno, ya está. Nada más, y de ahí aplico. Hay que saber quién votar, si no, estás frito. Por eso dije al comienzo que si no sabes trigonometría, estás perdido. Mira acá, por ejemplo. Este es un problema muy bonito. Vino en un parcial de una universidad nacional que no lo va a decir, pero ha venido. Es muy bonito este problema. Mira, hay que saber trigonometría al máximo. Ajá. Profe, ¿qué hago? Hay que romper la indeterminada. Si tú reemplazas x, ¿qué te sale? Pi y pi menos pi, 0. Ah, tengo que botar esto. Pero ¿cómo hago? Uno de estos dos ángulos tiene que aparecer lo mismo o parecido para que aplique la propiedad. En coseno no hay propiedad. Mira, ahí ya te está diciendo, en coseno no hay propiedad. Hay propiedad en seno y en tangente. En seno y en tangente. Entonces tengo que jugar con el coseno. Así es. Mira, ¿cómo razonamos? ¿Ah? ¿Por qué trabajo con él? Porque para eliminar esto tiene que haber o bien seno o bien tangente para que aplico el límite y salga 1. Tiene que ser el mismo ángulo. Pero este coseno no me sirve. Coseno jamás me va a desaparecer con esto. No. Entonces este coseno, ¿cómo lo tengo que volver? Seno. ¿Y se puede? ¿Se puede volver seno? Claro. Para eso tú has estudiado tu reducción al primer cuadrante. Obvi. Me imagino que sí. Bueno, yo no te digo que revises mi video porque aún no hago reducción, pero lo voy a hacer. Pero se supone que ya lo sabes. Y si tú, que yo te he enseñado en tu colegio, en tu academia, me reconoces, lo tienes que haber aprendido. Ya lo sabes. Si te acuerdas de mí, lo tienes. Entonces, mira, este coseno de x, yo lo puedo poner así. Por el seno, yo lo puedo poner así. ¿Eh? Seno, ¿dónde estás? Acá está. Pi medio, menos sacas. Ya está. Que sí, profe, pero por supuesto. Reducción. El 90 y el 270 hace que la razón cambie a su co-razón. Como es de primer, ¿no? En el primer cuadrante sale positivo, no cambia, coseno. Ah, lo regresé, pues mira. Ah, ya. Y mira, ¿ya se está pareciendo un poquito o no? Sí, sí, profe. Pero mira, ¿qué aparece acá? Suma de razones, seno menos seno. Obviamente tú también sabes esto. Ah, ya. Mira cómo se combinan varios temas, ¿viste?
Ahí está el problema. Ah, ya, profe. ¿Y a qué es igual eso? Tú ya sabes. Seno menos seno es igual a 2 veces la suma y por la resta no cambia. Cuando es resta cambia el orden. ¿Te acuerdas que cuando era suma de senos era seno por coseno? Sí. Cuando era resta es coseno por seno. Nada más. Eso es lo que cambia. Ah, ya. Muy bien. Coseno, ya está. Suma los dos. ¿Cuánto sale? Pi medios. X menos X se va. ¿Qué te queda? Pi medios. Ya. Muy bien. Después también voy a hacer eso, no se preocupen. Por el seno, si acá sumé, ¿a qué hora voy a restar? Voy a restar esto. ¿Y eso que me sale? X menos pi cuartos, porque recuerda que es la suma entre 2 y la resta entre 2. Ya, profe, muy bien. Entonces aquí me queda X menos pi cuartos. Y ya está. Muy bien, profesor. ¡Oh! ¿Se está pareciendo o no se está pareciendo abajo? Sí, profe. ¿Qué te falta acá? Factoriza un menos y factoriza el 4. Factoriza menos 4. Ah, y ahí te va a salir. Pues ya la viste, ya imagino. ¿Eh? Para que estés en la universidad, ya todo esto tienes que saber. Obi, ya todo esto tienes que saber. Si yo factorizo menos 4, ya está. ¿Qué me queda acá? ¿No? ¿Qué me queda acá? Vamos a factorizar. Espérate, espérate. Ya, muy bien. Ya te queda x menos pi cuartos menos, ¿está fracción? Acá está la fracción. Menos pi cuartos. Ya está. ¿Estás pi? Y acá estás. Pi cuartos. Ya está. ¿Viste? Sí, profe. Ahora sí lo vi. Claro. Muy bien. ¿Viste qué papayita? Sí, profe. Lo entendí al máximo. Exacto. Ya está. Regresa, mira. Menos 4 por x. Ahí está. Menos 4x. Menos 4 por menos pi cuarto. Menos con menos más. 4 con 4 se va. Y ahí está. Pi. Ah, ya. ¿Viste? Factorizar menos 4. Nada más. ¿Cumple o no cumple? Sí, profe. No he hecho nada. Muy bien. Ya está, pues. Ahora sí, se acabó el problema. ¿Por qué, profesor? Coseno de pi medios es conocido. ¿Cuánto es pi medios? Ah, perdón, no es pi medios, es pi cuartos. Porque era entre 2. Ya, era pi cuartos. Perdón, un laxus brutus. Ya está. Es suma entre 2 y resta entre 2. Ya está, ahora sí. Coseno de pi cuartos es conocido. Sí, profe, claro. ¿Cuánto es coseno de pi cuartos? Coseno de 45. Raíz de 2 sobre 2. 2 con 2 se va, ¿qué te queda? Raíz de 2. Y abajo, menos 4. Sácalo. Sácalo. Vamos a sacarlo. Ya está. Entonces, ¿qué te queda acá? Acá te queda simplemente raíz de 2, raíz de 2 sobre menos 4. Ya está. Y se acabó porque mira, justo lo que yo quería, mira, seno de x menos pi cuartos y x menos pi cuartos. Ah, eso es propiedad, profesor. Así es, eso es propiedad, pues. Eso es la propiedad. ¿Y qué tiene? Ya, pues, reemplaza el pi cuartos. Reemplaza el pi cuartos, mira, reemplaza el pi cuartos. X, pi cuartos menos pi cuartos, 0. Ah, ya, viste. Propiedad, ya está. Profe, pero ¿esto no tiene que tender a 0? Claro, este pi cuartos pasa al otro lado. Y x menos pi cuartos, ¿cuánto tiende? A 0. Ah, ya, ya la vi. Solamente que tienes que estar tu ojo así, tipo un Mackenzie Sharingan, pues. Así cualquiera no lo ve. Te confundes. Pero ya tú eres bravo, pues sí o no, tú eres lo máximo. Así que no hay problema, ya está. Entonces al final, ¿qué me queda? Menos raíz de 2 entre 4. Ya está. Aplicando propiedad, se va este seno de x menos pi cuarto sobre x menos pi cuarto. Por ahí alguno se ha perdido, no te hagas problemas. Este pi cuarto que está acá abajo, este pi cuartos que está acá abajo, pasa al otro lado restando. ¿Qué sería? X menos pi cuartos tiende a 0. Y ahí está la propiedad, pues. Ahí está la propiedad.
Ah, ya, ahora sí le entendí, profesor. Ya le entendí, claro, pues ya está. Así de fácil y sencillo. Bonito problema, ¿sí o no? ¿Qué tienes que saber? ¿Qué aplicamos? Reducción al primer cuadrante. Ya. Después, suma, de suma a producto. Ya, profe. Muy bien. ¿Viste? Factorización. Se acabó el problema. Por eso tienes que saber bien quién romper y las propiedades. ¿Por qué transformé el coseno y por qué no el seno, profesor? Porque las propiedades que están al inicio, ¿no? Estas propiedades que están acá al inicio, solamente es con seno y tangente. Ah, ya. Entonces, como en estos dos hay seno y coseno, el coseno no me sirve. Por eso que transformé a él, con él jugué. Ah, ya, ya, ya. Y me di cuenta que para cambiarlo tenía que hacer reducción al primer cuadrante. Y mira, oh, sorpresa, aparece el pi, justo lo que está abajo. Y eso ya me está diciendo que puedo transformarlo de abajo y aplicar la propiedad. Y eso fue lo que hice. Apliqué de suma a producto, factoricé acá abajo y le di la forma. Y ahora sí apliqué la propiedad y salió 1, ¿no? Y simplemente quedó las constantes, raíz de 2 sobre menos 4. Super H y papayita, ¿ves? Examen parcial. Pregunta examen parcial, ya está. Bueno, chicos, espero les haya gustado. Repasen. Y la próxima iba a ser derivadas, pero me comentaron que haga límites exponenciales. Entonces voy a hacer límites exponenciales y después ya venimos con todas las derivadas. Una vez que arranque con las derivadas, también ya voy a aperturar, ¿no?, mi lista de reproducción de cálculo 2 y empezaré con los integrales también a la par. Así que ya sabes, no te olvides, suscríbete. Así que atento, atento, suscríbete, no te pierdas los primeros videos. Así que nos vemos, chicos. Cuídense, hasta la vista, baby. Nos vemos, chao.